tenido que luchar también con otro tipo de cadenas. Unas cadenas espirituales que realmente coartan la libertad que Cristo les dio. Por eso hoy vamos a ver, con la ayuda del Señor, cómo poder deshacernos de 3 cadenas espirituales que están en contra de la libertad que Cristo nos ha otorgado. Si queréis acompañarme allá a la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 16 al versículo 23. Colosenses, capítulo 2, del 16 al 23. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir sobre el cuerpo, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente. Y no haciéndose la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni guste, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosa que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y vaya texto, yo cuando me tocó a mí digo, madre mía, el texto que me ha tocado. Pero bueno, con la ayuda del Señor lo vamos a ver en esta mañana. Vamos a orar. Padre Santo, que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre en esta mañana. Queremos realmente que tu palabra sea predicada, sea leído, Señor, que tú permitas que sea bien explicada y sobre todo que tú nos ayudes a aplicarla a nuestra vida, Padre, para que cumplamos el propósito de vivir en santidad, de vivir en fidelidad a ti y de glorificar tu nombre. Que a ti sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén. Y es que, hermano, la iglesia de Colosa estaba enfrentando un gran peligro, el de la intimidación espiritual. Los falsos maestros que rodeaban a los hermanos allá en Colosa estaban enseñando que Jesucristo no era suficiente para su salvación. No era suficiente para poder vivir una vida plena y completa. Ellos enseñaban que se necesitaba algo más. Estas personas creían estar a un nivel superior de conocimiento espiritual y de conocer los secretos y las claves de la iluminación espiritual. Y esa verdad que ellos creían tener, y oculta, además, porque era solo para ellos, iba más allá de la persona de Jesucristo y de la palabra de Dios. Y esto realmente era un gran problema, claro que sí. Porque estos herejes formaban un grupo exclusivo y que menospreciaban a todos aquellos que no pensaban igual que ellos. En este caso, los ingenuos cristianos. Ellos incluso llegaron a engañar a algunos cristianos. Y estos se apartaron de su fe genuina. El elemento adicional que estos falsos maestros ofrecían consistía en un conjunto de ideas que estaban basadas sola y exclusivamente en una filosofía pagana, en el pensamiento humano. Y estas ideas eran el legalismo judío, el misticismo y el ascetismo. Y ya vimos el domingo pasado, Antonio, que nos predicó sobre ello, que Cristo es suficiente para la salvación y que Cristo es suficiente para poder vivir una vida plena. Y se respaldó con argumentos más que sólidos, ¿verdad? Porque se predicó y lo dice su palabra, que en Cristo estamos completos. Completos para la salvación y completos para la santificación. Y por eso Pablo les muestra en estos versículos, una vez más, la suficiencia de Cristo y por lo tanto
no debían de sentirse intimidados por estos falsos maestros que les rodeaban. Hemos visto en este capítulo 2, desde el versículo 8 al 23, cómo Pablo refuerza ese ataque sobre estos falsos maestros. En los versículos del 8 al 10 ya vimos cómo se confrontó la filosofía humana. En los versículos del 11 al 15 se presentó la suficiencia de Cristo. Y ahora en estos versículos del 16 al 23, Pablo rechaza la herejía de estos falsos maestros, como es el legalismo, el misticismo y el ascetismo. Y los confronta con la mayor afirmación, la suficiencia de Cristo. Y por eso hoy, hermanos, vamos a ver cómo deshacernos de 3 cadenas espirituales que están en contra de la libertad otorgada por Cristo. 3 cadenas humanas que coartan la libertad que tenemos en Cristo. 3 pensamientos humanos que impiden poder disfrutar de la salvación que Cristo nos ofrece. Y estas 3 cadenas, hermanos, son tan actuales hoy que es necesario poder detenernos en ello y poder consolidar así que solo Cristo es necesario para poder llegar a Dios y poder vivir una vida plena, completo en Él. Y la primera cadena contra la libertad otorgada por Cristo es el legalismo. Hemos leído del versículo 16-17, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, dice este versículo. El legalismo no es más que la religión de los logros humanos. El legalismo muestra que la espiritualidad no solo se basa en Cristo, sino en algo más, en este caso, las obras. Este mide la espiritualidad de una persona conforme a las normas que él mismo puede llegar a cumplir. Sin embargo, ya vimos la semana pasada que los creyentes, como hemos dicho hace un ratito, están completos en Cristo. Cristo ha provisto de salvación completa, de perdón completo y de victoria completa, como también se dijo. Y los cristianos colosenses no debían de sacrificar su libertad en Cristo para poder someterse ahora a las reglas humanas. Por eso Pablo le dice al principio del texto: por tanto, que nadie os juzgue. Si, como dice Romanos capítulo 10 versículo 4, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, si ahora ellos se someten otra vez a un sistema legalista, esto resultará dañino e inútil para sus vidas. Porque el problema del legalismo es que el legalismo no puede refrenar la carne. Es verdad que puede llegar a encubrir la rebelión y la desobediencia exterior, porque aparenta estar haciendo lo correcto, pero sin embargo no puede encubrir la rebelión y la desobediencia interior. El legalismo es como una máscara que una persona puede llegar a ponerse para aparentar aquello que no es. ¿Recordáis lo que decía Jesús, verdad? De los fariseos, que eran sepulcros blanqueados. Eran legalistas esos fariseos, ¿verdad? Aparentaban ser ellos cumplidores de la ley, sin embargo, por dentro estaban corrompidos por su pecado porque realmente no creían en Cristo. El problema del legalismo recae principalmente en la hipocresía del hombre, ya que simplemente lo que quiere hacer es mostrar a otro de una manera externa lo bien que hace las cosas y sin embargo oculta esa pobreza espiritual que hay en su interior. Y Pablo, hermanos, siempre tuvo una gran preocupación por esto. Que los cristianos no cayeran en el legalismo, porque sabía que esto realmente los iba a esclavizar, era una cadena que los iba a esclavizar, a volver otra vez hacia el pecado y sobre todo a coartar su libertad con Cristo. Ya
a Tito, en el capítulo 1, versículo 14, le ordenó a no prestar atención a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos y los incrédulos, dice el texto, nada les es puro, porque hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Esto es lo que hace el legalismo. Sin embargo, los falsos maestros estaban diciendo a los colosenses que no era suficiente tener a Cristo, sino que además ellos debían de observar la ceremonia judía, las leyes judías. Por eso Pablo dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, dice el texto, porque estos falsos maestros enseñaban a seguir esa dieta basada en las leyes del Antiguo Testamento, aquellas que encontramos en Levítico 11, no sé si las recordáis. Estas leyes tenemos que saber que fueron dadas solo y exclusivamente a Israel como una marca distintiva del pueblo de Dios. Y sobre todo fueron dadas a ellos para evitar que ellos se entremezclasen con las naciones que le estaban rodeando. Si ahora los colosenses estaban más bien bajo el nuevo pacto, igual que nosotros, hermanos, que estamos bajo el nuevo pacto, estas leyes del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, sobre la dieta, ya no tenían relevancia con ellos. Ya no iban con ellos las leyes del Antiguo Pacto. Jesús mismo explicó en Marcos 7, 14 al 19, dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de su corazón. De hecho, ya vemos en Hechos, allá en capítulo 10, versículo 9 al 16, con esa visión de Pedro, que tuvo Pedro, cómo Dios le muestra que estas leyes del Antiguo Testamento sobre lo que habían de comer y lo que no debían de comer, ya no estaban en vigor. Del mismo modo, pasaba también, como sigue diciendo el texto, nadie os juzgue con los días de fiesta. Estos días de fiesta a los que se refiere Pablo, es que estos maestros estaban enseñando que los judíos tenían que celebrar esas fiestas que tenían en su calendario, como la Pascua, el Pentecostés o la fiesta de los tabernáculos. Incluso, como dice también, eso recuerda los sacrificios que se ofrecían durante la luna nueva. Y todo esto pertenecía a normas y a leyes del antiguo pacto, el cual ya no estaba en vigor desde que Cristo realizó la obra redentora de salvación. Todos debemos recordar, ¿verdad?, cuando hicimos ese estudio sobre la epístola a los hebreos, ¿verdad?, y hablábamos del antiguo pacto y del nuevo pacto. Pues a eso se está refiriendo. Cuando estamos en el nuevo pacto, todas las leyes que había en el antiguo quedaron atrás. Incluso también habían otros que decían que era necesario guardar, como dice el texto, los días de reposo. Eso, guardar ese día de reposo para adorar a Dios. Estos falsos maestros estaban imponiendo que se debía de guardar el sábado como se mandaba en la ley judía. Sin embargo, ni el sábado, ni siquiera los demás días santos de lo que hemos mencionado antes de festividades, eran ya obligatorios en el nuevo pacto. Y es que existe suficiente evidencia en las Escrituras que respaldan esta verdad. En ninguna de las cartas a las iglesias de Pablo y desde que está en vigor el nuevo pacto, se ordena a la iglesia a guardar el sábado como día de adoración o de celebración de cualquiera de las fiestas que antes celebraban. Esto fue algo exclusivo para Israel, pero no para aquellos que están bajo el nuevo pacto. Es más, las Escrituras, hermanos, nos muestran que los cristianos se reunían el primer día de la semana para adorar a Dios, y esto era el domingo. Allá era cuando hacían el partimiento del pan y del vino, y allí era cuando adoraban a Dios como iglesia. Pero sin embargo, en el versículo que le acontece es cuando aún lo deja Pablo más claro, que las normas del antiguo pacto ya no estaban en vigor. Dice que todas estas
normas que estaban en el antiguo pacto, que lo que dice el texto, eran sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y una sombra no es la realidad, ¿cierto? La realidad es lo que produce la sombra, ¿verdad? Cuando un objeto es iluminado y reposa sobre él la luz, lo que deja atrás es la sombra, pero la realidad es lo que está por delante. ¿Y cuál es esta realidad? Lo dice el texto. Cristo es la realidad. Cristo es el nuevo pacto. Cristo es la realidad que hace sombra a aquello que se quedó atrás, a las normas del antiguo pacto. En lo que se refiere a lo que han de comer y a lo que han de beber, Jesucristo declaró allá en Juan, ¿verdad?, que Él es el pan de vida que bajó del cielo. Aquí ya lo importante no era lo material, lo importante era el pan que daba el sustento necesario espiritual para poder estar completos, para poder tener acceso al reino de los cielos, para poder tener la salvación, para poder restaurar nuestra relación con Dios. En cuanto a las fiestas como la Pascua, pues Pablo declara en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, que Cristo es nuestra Pascua, la cual fue sacrificada por nosotros. Ya no era necesario sacrificar corderos para el perdón de nuestros pecados. Cristo murió una sola vez y para siempre para el perdón de todo pecado. De nada les servía a los hermanos colosenses basar sus vidas en las sombras del antiguo pacto cuando ya tenían en ellos la realidad de Cristo en sus vidas. Y esto nos enseña a nosotros algo vital y fundamental para poder aplicarlo a nuestra vida. Y es que la verdadera espiritualidad nunca podrá basarse en las obras, en acatar las normas. La verdadera espiritualidad siempre comenzará a partir de tener una relación íntima con Jesucristo. Claro que sí, que las obras son necesarias porque son mandatos de Dios, pero si no hay un arrepentimiento, si no has depositado tu fe en Cristo, nunca podrás tener una verdadera espiritualidad. Así que por muchas normas que tú quieras cumplir, por muchas leyes que queramos ponernos, nada nos salvará si no depositamos nuestra fe en Cristo. El hombre no puede hacer nada para poder conseguir la salvación. Nada. Solo la fe en Cristo hace salvo al hombre. Porque la obra de Cristo es completa. Y todo aquel que cree en Cristo está completo en Él. Así que no busquemos ser espirituales porque cumplamos leyes o hagamos rituales humanos impuestos incluso por nosotros mismos. No, es que hay que primero hacer las canciones, luego el partimiento del pan, luego los anuncios. No, esos son simplemente circunstancias que vemos que por el orden son correctas y las hacemos así. Pero no quiere decir que eso esté así establecido en la palabra de Dios. Todo lo que el hombre imponga se queda atrás, porque lo importante es centrarnos en Cristo y en su palabra. Así que la base de la espiritualidad se encuentra en Cristo. Se encuentra en vivir una vida íntima con Cristo, en obedecer su palabra, en someternos en humildad bajo los designios de Dios y nunca bajo los designios de los hombres. Pero esta era la primera cadena con la que estaban luchando los hermanos en Colosa. La segunda cadena contra la libertad otorgada por Cristo es el misticismo. Fijaos lo que dice los versículos 18 y 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente y carnal, y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Y el misticismo era la segunda cadena a la que se estaban enfrentando los hermanos en Colosa. El misticismo lo podríamos definir como la búsqueda de una experiencia religiosa subjetiva mayor
o una experiencia subjetiva más profunda. Es la creencia realmente de tener de que la realidad espiritual, ¿vale? Lo que es la realidad espiritual se conoce fuera del intelecto humano o de los sentidos naturales. El misticismo busca la verdad en las sensaciones internas, tales como los sentimientos y la intuición, más que en la información objetiva, observable y externa. Esto es el misticismo. Porque el misticismo basa su autoridad a partir de una iluminación interior, la cual pues, se va actualizando y va dando valor a sí misma pues, constantemente. En definitiva, el misticismo se basa más en los sentimientos internos y en esos sentimientos extrasensoriales más que en la verdad y en la sabiduría. Y esto realmente es una actitud totalmente irracional, porque esto va en contra del intelecto. Esto podríamos decir realmente que es lo contrario a la teología cristiana. Y los falsos maestros que rodeaban a los colosenses alardeaban de tener una unión mística con Dios a expensas siempre de lo que la palabra de Dios decía. Es por ello que Pablo exhorta a los hermanos allá en Colosa a no permitir que ninguno de estos falsos maestros, que es lo que dice el texto, los prive de su premio. Nadie os prive de vuestro premio, les dice. Los falsos maestros se permitían el juzgar a los cristianos en Colosa por no guiarse por sus propias normas. Ellos estaban actuando como unos árbitros espirituales que podían decir lo que estaba bien o lo que estaba mal. Y esto estaba solamente basado según esas experiencias místicas que ellos habían tenido y no bajo la palabra de Dios. Por eso dice, afectando humildad. Ellos alardeaban de ser humildes, fijaos. Y esto realmente es una falsa modestia, ¿verdad? Una falta de humildad. ¿Cómo puedo decir? Yo es que soy muy humilde. Más bien podríamos decir que esto era orgullo. Orgullo de pensar que ellos eran los que estaban actuando correctamente y no los cristianos. Porque ellos alardeaban de ello. Es que nosotros hacemos esto y aquello. Pero es que estos falsos maestros no solamente carecían de humildad, sino que también dicen que daban culto a los ángeles, como está diciendo ahí el texto. Y esto muestra una cosa muy clara, que ellos rechazaban la verdad absoluta de que existe un solo Dios. Fijaos. ¿Y qué es lo que dice 1 Timoteo 2:5? Pues que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y ellos daban culto a los ángeles. La adoración a los ángeles es una herejía, hermanos. No debemos de adorar a los ángeles. Y las Escrituras nos lo muestran. Es más, en las Escrituras encontramos cómo los ángeles, allá en el libro de Apocalipsis, se unían a los ancianos y a la multitud para adorar a Dios. Incluso en ese mismo libro encontramos como cuando Juan se le presenta a ese ángel, él se postra para adorarlo. ¿Y qué es lo que le dice el ángel? Dice, no, yo soy un consiervo tuyo. A quien debes de adorar es al Cordero, a Cristo. Y lo podemos leer en Apocalipsis 19:10. Pero es que Cristo le declaró a Satanás allá en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 4:10, ¿qué le dijo en el desierto? Dice, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Por lo tanto, estos falsos maestros, una vez más, estaban errando en querer adorar a los ángeles y querer mostrar a los cristianos que ellos no obraban bien si no lo hacían. Sin embargo, Pablo exhorta a estos hermanos
a no sentirse intimidados por estas declaraciones de estos falsos maestros, ya que estos no tenían ninguna autoridad y mucho menos estaban llenos del Espíritu Santo. Realmente lo que estaban llenos era de sus propios pensamientos e ideas, porque el texto nos lo dice, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Sus ideas y sus pensamientos salían de su propia mente, del propio pecado interior, y en ningún momento estaban respaldados por el Espíritu Santo. Y este esquema lo siguen todos los falsos maestros que encontramos en la Escritura. Personas que quieren ir más allá de las enseñanzas de Cristo. Porque vemos en la segunda carta de Juan que no están asidos a la cabeza, no están pegados a la cabeza. Cristo es la cabeza y si estamos separados de Cristo, nada podemos hacer. ¿Y qué sigue diciendo el texto? Dice, en virtud de quien todo el cuerpo, la cabeza, está hablando antes de que Cristo es la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento de Dios. Hermanos, el crecimiento espiritual no va a venir nunca por un trance místico. Nunca. No va a venir nunca por una ausencia de nuestro espíritu con el cuerpo, o por una meditación profunda evadiendo nuestro cuerpo de la mente, o por una revelación humana. No. El crecimiento espiritual viene a partir de la unión con Cristo. Y es que no hay otra manera. No hay ni otra manera ni otra forma. La única manera para que un cristiano adquiera un verdadero crecimiento espiritual es por medio de la fe en Cristo. Jesucristo se lo dijo a sus discípulos allá en Juan capítulo 15, versículo 4 al 5. ¿Lo recordáis? Ese texto famoso de la vid y los pámpanos. Le dijo Cristo a sus discípulos, permaneced en mí y yo en vosotros, porque como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, declara Cristo. Vosotros los pámpanos, los que han creído en Cristo como su Salvador. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y estas palabras son intensísimas y son reveladoras. Es que es imposible. Y es que es imposible poder llevar fruto de salvación, poder llevar fruto de amor, poder llevar fruto de misericordia, de fe, de gozo, de mansedumbre, de templanza y de todo el fruto que da el Espíritu Santo, si Cristo no permanece en nosotros y nosotros en Él. Porque Cristo es la cabeza, como dice el texto. ¿Y qué es lo que pasa a esa cabeza? ¿Cómo está unida al cuerpo? El texto nos lo dice, ¿verdad? Está unida por una serie de elementos, los ligamentos, las coyunturas, que no permiten separar la cabeza del cuerpo. Y yo recuerdo, cuando era jovencito, pues esos antiguos juguetes, los Argan Boy, ¿os acordáis? Y a esto se le podía sacar la cabeza, ¿verdad? Y las piernas y todo. Y claro, de tanto sacarle y meterle la cabeza, a veces ya se le caía, ¿verdad? Sin embargo, en el cuerpo humano, podríamos decir que es muy difícil quitarle la cabeza al cuerpo, ¿verdad? Inténtalo. Aquí la única manera, ¿cuál es? Que te la corten, ¿verdad? Y esto es una ilustración que da Pablo para que no lleven a cabo esas falsas enseñanzas que estaban recibiendo de los falsos maestros. Le estaba mostrando que separados de Cristo era imposible poder obtener ese crecimiento espiritual. Les estaba dando la clave del verdadero crecimiento, de la única fuente que hay para poder crecer espiritualmente. ¿Y esta cuál es? Cristo. Así que no busquéis donde no se puede hallar. No quieras tener un falso crecimiento espiritual. Permanece en Cristo. Obedece a Cristo. Sigue los pasos de Cristo, nuestro verdadero maestro.
Él sí es nuestro verdadero maestro, ¿verdad? Porque Cristo da la vida por medio de su sacrificio. Pero también da el crecimiento oportuno para todo aquel que deposita su fe en Él. Y este crecimiento, el texto también nos dice quién lo da, ¿verdad? Podemos seguir leyendo y dice, crece con el crecimiento que da Dios. Dios ha sido el que ha dado a su Hijo por amor a nosotros, pero también Dios es el que nos ha dado su palabra, las Escrituras, la Biblia. Y por medio de ella obtenemos la revelación del Dios y Padre para el propósito del ser humano. No hay otro sitio donde buscar. No busque fuera de la palabra de Dios. Porque es que Dios nos ha dado la herramienta con la cual podemos obtener el crecimiento espiritual. Y este crecimiento solo va a venir si realmente estamos unidos a Cristo. Porque Cristo es suficiente. Así que no añadas nada más. ¿Qué es lo que dice 2 de Pedro 1:3? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo se centra en Cristo. Y Él es lo único que el ser humano necesita para poder ser salvo. Depositar la fe en la obra de salvación de Cristo. Y si aún alguno de los que estáis aquí no ha depositado su fe en Cristo, hoy es día de salvación. Cristo es el Hijo de Dios, aquel que se hizo hombre, perfecto, sin pecado, y murió en la cruz para pagar el precio de tu pecado, el precio de tu maldad. Y resucitó con poder, venciendo a la muerte al tercer día, con un propósito, con un solo propósito. Que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la tercera cadena con la que luchaban los colosenses, ¿sabe cuál era? El ascetismo. Os soy sincero, esta palabra la escucho todos los días, ¿verdad? ¿Que eres un asceta? Y claro, porque salga a correr todos los días. No, eso es atleta. Ah, vale, perdona. Ascetismo. ¿Qué palabra? ¿Qué es lo que dicen los versículos últimos del 20 al 23? Leámoslo. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre? Cosa que todas se destruyen con el uso. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y es que el ascetismo se basa realmente en llevar una vida en la cual se pueda mostrar constantemente una negación de uno mismo. Aquellos falsos maestros que estaban practicando el legalismo y el misticismo eran completitos, la verdad, pues incluso procuraban igualmente poder alcanzar la justicia de Dios mediante la negación de sí mismo. Estas personas que promulgaban el ascetismo querían mostrar a otros la necesidad de vivir una vida austera, de renunciar a los placeres materiales con el objetivo de poder así mostrar una perfección moral y espiritual. Y durante siglos, hermanos, la Iglesia ha sido intimidada por aquellos que defienden la pobreza como un medio para alcanzar la espiritualidad. Y sin embargo, en las Escrituras no nos muestran que el dinero es la raíz de todos los males, ¿verdad? Y yo no voy ahora a predicar ningún evangelio de la prosperidad, ¿eh? Pero el dinero no es la raíz de todos los males, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice que es la raíz de todos los males? El amor al dinero. Claro que sí. Sin embargo, si nos acercamos a la Escritura, podemos encontrar a personas como Abraham, como a Job
incluso como Salomón. Y estas personas tenían muchas posesiones, ¿verdad? Podríamos decir que materialmente, pues, eran ricas. Sin embargo, fueron fieles a Dios. Aunque algunos en parte de su vida, como Salomón, ¿verdad? Y por eso Pablo les dice en este texto, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Y es que mediante la unión con Cristo, como antes se explicó, los redimidos, los que hemos creído en Cristo, somos liberados de las normas humanas. Muchas religiones de hoy día quieren hacer ver al hombre que es necesario hacer esto o hacer aquello, ¿verdad? Y de esta manera así poder demostrar a otros que son espirituales. No hace falta ni nombrarlas. Estas imponen una serie de normas humanas que se centran más en cumplirlas más que en buscar el verdadero camino hacia Dios. Y a estas normas les llama Pablo los rudimentos. Los falsos maestros estaban enseñando una forma de dualismo filosófico. Ellos estaban intentando de practicar el ascetismo con la intención de poder liberar el espíritu de su prisión, la cual ellos pensaban que era su propio cuerpo. Ellos querían liberar su espíritu de su cuerpo. Y esta idea se ha propagado a lo largo de los siglos en la iglesia. Pensar que era necesario negar todo lo material de este mundo, ya que esto podía llegar a provocar un placer, que esto iba a ser en contra de la espiritualidad que se quería conseguir. Por eso ellos rechazaban las cosas materiales. Por eso sigue diciendo el texto, no toques, no manejes y ni aun gustes. Los llevaban a tal extremo que todo lo que tuviera que ver con un pequeño placer carnal suponía que dejaba de ser espiritual. Y yo aquí pensaba, digo, ¿y lo buena que está la hamburguesa del McDonald's? O del Burger King, ¿no? Esto es para gusto. O un buen jamón, o un potaje de garbanzo. Sin embargo, los falsos maestros querían mostrar que si querían ser espirituales, debían de rechazar todo aquello que era material y que le pudiera provocar placer. ¿Cuántas personas se han llegado a apartar del mundo y vivir en lugares lejanos y de forma aislada para poder intentar encontrar una verdadera espiritualidad? Y sin embargo, ¿cuán lejos han seguido estando de Cristo? Es que sin Cristo es imposible poder tener una verdadera espiritualidad. Y aquí es verdad que podríamos venir a la mente ese texto que decía Cristo, ¿verdad? Cuando dice, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, ¿verdad? Pero esta negación de uno mismo no consiste en lo que hemos dicho. Consiste más bien en negar que uno no puede hacer nada para poder ser salvo. Solamente confiar en Cristo y depositar su fe en Él. Así que el ascetismo es inútil porque pone la mira en las cosas de este mundo. Y el texto lo dice, en aquellas cosas que se destruyen con el uso. Pone la mira en las cosas materiales. En someterse a mandamientos, como dice el texto, y doctrinas de hombres. Mandamientos y doctrinas de hombres que no van a ningún lado. Solo llevan a la perdición del hombre. Por lo tanto, carecen de cualquier valor espiritual. Pero en el versículo 23 encontramos la razón por la que el ascetismo es ineficaz. Vamos a leerlo. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Fíjate, el ascetismo puede llegar o puede lograr que una persona pues, pueda llegar a verse espiritual, ¿verdad? Porque realiza esta serie de sacrificios, esta serie de abstinencia de forma voluntaria
Y además lo hacen sin que nadie los obligue, ¿verdad? Oye, pues hay que ver, mira cómo no se come la hamburguesa del Madonna, ¿eh? Con lo buena que está. Ellos pueden parecer humildes, ¿verdad? Porque quieren mostrar realmente que viven una vida de austeridad, de apartado, de pobreza. No, yo no. O incluso pueden llegar a golpear su cuerpo, ¿verdad? Esta imagen también se nos puede venir, ¿verdad? Y todo esto lo hace para luchar contra sus apetitos carnales. Sin embargo, para lo único que esto sirve es para complacer a la carne. Fijaos. Para poder llegar a pensar que si hacen algo que les impida ser carnales, pues lo hacen. Y el hombre, hermano, el hombre, como declara las Escrituras, no puede hacer nada para poder obtener el don de la salvación. Por más que te flagele, por más que intente no acercarte a comer ciertas cosas, por más que te separes de este mundo, nada puedes hacer para acercarte a Dios. Solo tener fe en el Hijo de Dios, en Cristo. La religión asceta realmente rechaza a Dios. Rechaza a Dios. Porque los que practican este tipo de religión, lo que están haciendo realmente es adorarse a sí mismos, de pensar lo bien que puedo hacer yo las cosas para poder ser espiritual. Hermano, todo lo que hagas, todo lo que pienses, todo lo que digas, que todo sea para la gloria de Dios. No para llevarte tú ningún mérito. Los mandamientos que tenemos en la palabra de Dios, ¿para qué son? Para vivir vidas santas, claro que sí. Pero de nada sirve si no hemos depositado nuestra fe en Cristo. Los mandamientos que tenemos en la palabra son para mostrar la gloria de Dios. Pero si no depositas tu fe en Cristo, de nada sirve. Estos mandamientos que encontramos en las Escrituras son para mostrar a otros que Cristo aún salva, que Cristo es el Hijo de Dios. Pero si no depositas la fe en Cristo, de nada sirve. Y todas estas cadenas que hemos dicho, todas estas cadenas que sufrían los colosenses, también las tenemos nosotros a nuestro alrededor hoy día. Pero hemos de mostrar al mundo que el único camino hacia Dios es Cristo. Yo me encuentro con compañeros y le hablas de que es necesario tener fe. Si yo creo en Cristo, pero no le creen, no le obedecen. Sin embargo, sí saben que no tienen que hacer ciertas cosas. O van a ciertas ceremonias, no, sí, es que ha salido el gran poder y voy a verlo. Y piensan que por esas cosas a lo mejor pueden demostrar algo. Pero si no depositan su fe en Cristo, están perdidos. Su camino es la condenación. Y Cristo es suficiente para librarnos de la condenación eterna a causa de nuestro pecado. Así que, por más legalista que una persona sea y quiera llevar esas normas a rajatabla, por más místico que una persona pueda llegar a ser y pensar que por experimentar ciertas experiencias extracorporales y espirituales, o porque piensen que es necesario vivir en austeridad, en pobreza y flagelarse constantemente, sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay crecimiento espiritual. Sin Cristo no hay esperanza. Porque Cristo es suficiente para obtener salvación y vivir una vida espiritual como le agrada a Dios. Que a Él sea la gloria. Oremos. Padre, te damos las gracias porque tu palabra es reveladora. Gracias, Dios, te damos por la obra de Cristo,
Gracias, Dios, por dar a tu Hijo para que muriera en la cruz por nuestro pecado. Te agradecemos, Dios, esa salvación otorgada. Te agradecemos, Dios, esa misericordia derramada. Te agradecemos, Dios, esa gracia dada hacia nosotros, Padre. Y como hijos tuyos, queremos vivir en santidad. Queremos ser fieles a ti, Padre. No queremos caer en lo que antes podíamos hacer. No queremos hacer nada que no sea para glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a no estar atado a las cadenas de este mundo, a no estar atado al pecado. Libéranos tú, Padre. Que tu Espíritu Santo, Padre, nos dé las fuerzas, nos dé la fe necesaria para seguir esta vida como tú quieres, Señor. Ayúdanos a ser testigos de que Cristo vive, a seguir predicando el Evangelio a toda criatura. Y perdónanos, Señor, por cuántas veces te fallamos. Guíanos tú, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre.